Muy bien. ¿Está listo? Si abre su Biblia, por favor, libro de Filipenses, capítulo 3. Hemos estado tomando un tiempo en el libro de Filipenses. Me he echado un clavado al libro, 4 capítulos. Pero qué tremendo, toda la palabra. Ya le he estado compartiendo las semanas atrás de todo lo que el Señor, ¿verdad?, nos ha estado hablando. En el capítulo 1, ¿verdad?, nos habla Cristo, mi vida. En el capítulo 2 nos está hablando de Cristo, mi ejemplo, teniendo el mismo sentir que Cristo tuvo. Y hoy yo quiero hablar del capítulo número 3, Cristo, mi meta. ¿Sí? Cristo, mi meta. Vamos a ir leyendo todo lo que es este capítulo. No sé si termine, pero lo vamos a ir leyendo. Nada más voy a leer el verso 1. Dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas. Pablo sabía el principio de repetición. ¿Cuántos saben que algunas veces necesitamos oír las cosas no solamente una vez, ni dos, sino varias veces, ¿verdad? Pablo lo sabía, ¿sí? Dice: y para vosotros es seguro. Vamos a orar. Señor, yo te doy gracias por todo lo que eres en nuestra vida. Gracias por tu presencia. Haz lo que quieres hacer en nuestra vida, en nuestro corazón, Señor. Revélate a nuestras vidas, que queremos conocerte, que queremos ver todo lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros, Señor. Habla hoy a cada uno en este lugar. Despierta a cada uno que tengas que despertar, Señor. Y haz lo que quieres hacer, que queremos hoy oír tu voz, recibir tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. En el verso número 14 de este capítulo 3 dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios. Cuando Pablo está hablando de una meta y está hablando de un premio, ¿a qué se refiere? No está hablando de un bien material, no está hablando de un logro humano, no está hablando de alguna meta como muchas veces mucha gente puede tener. Él estaba yendo y extendiéndose algo mucho más grande, más extenso. Él estaba pensando en Cristo, ¿sí? Y esta perspectiva que Pablo tenía es una perspectiva que todo creyente debemos de tener. Así como en el capítulo 1 nos habla de Cristo, nuestra vida, dice: para mí el vivir es Cristo, para mí la vida es Cristo, ¿verdad? Él está diciendo, ahora nos habla diciendo, prosigo a la meta es Cristo. Y más específicamente, la escritura nos dice ahí en el verso número 10, dice: a fin de conocerle. Dígalo conmigo: a fin de conocerle. Si Cristo es la meta, porque es la meta, ¿no es así? Si Cristo es nuestra meta debe de ser conocer a Cristo. Nuestra meta debe ser el poder conocer todo lo que el Señor es. ¿Por qué? Porque necesitamos saber lo que Él es, lo que Él quiere, lo que Él desea, lo que Él ha hablado, para que entonces podamos vivir la vida cristiana como Dios lo quiere, de acuerdo a su plan. Siempre a través de la religión se distorsionó lo original que Dios había trazado. Entonces necesitamos ir a su palabra, y Pablo está diciendo: el fin de todo, el propósito de todo es conocerle. Nosotros estamos en este lugar para adorarle, para alabarle, ¿verdad?, para ofrecer sacrificios espirituales, pero también estamos para recibir de Él. Y estamos en este lugar con el propósito de que usted y yo podamos conocerle. Nuestra oración debe ser
que nuestro Señor se revele a nuestra vida continuamente, conocerlo. Pablo, una vez que conoció a Cristo, él entendió que todo lo demás pasaba a un segundo plano, que todo lo demás ahora era algo inferior. Ahora conociendo a alguien mucho más superior, que es nuestro Dios. La Escritura, por ejemplo, nos dice en el libro de Efesios, le voy a dar varias citas, anótelas, a lo mejor no le da tiempo de ir a ellas. Efesios 3:19 dice: y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. El conocer a Cristo sobrepasa todo lo que hemos imaginado, pensado alguna vez. Dice el verso 10 de Filipenses 3, dice: a fin de conocerle, el poder de su resurrección, la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Entonces está hablando de conocer el poder de Dios, está hablando de conocer a Cristo de tal manera que también experimentó lo que es de alguna manera padecer por Cristo, y también nos está hablando de todo lo que sucede, dice, llegando a ser semejante a Él. Está hablando de una obra de transformación en nuestra vida, en nuestro corazón. Y esto es algo que nosotros necesitamos, que esto suceda en nuestras vidas. Conocer a Cristo hizo para Pablo que todo lo demás fuera pérdida. Incluso lo menciona y dice: es para mí basura con tal ahora de conocer a Cristo. El objetivo de nuestras vidas tiene que ser conocer a Cristo. El gozo del cristiano es ahora el conocer a su Señor y conocer la obra redentora de la cruz, de todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y dice ahí en el verso 1, nos está hablando, nos está diciendo, dice: para mí a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Estaba hablándoles de lo que era importante y empieza dándoles una advertencia. Dice el verso 2, dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Y como que aquí Pablo le entra muy fuerte, ¿no? Le entra muy duro en esta porción de la Escritura, pero nos está hablando del peligro de ser engañados. Nos está hablando de tener cuidado. ¿Por qué? Porque necesitamos ser gente que conoce la verdad, que conoce la palabra, para que no seamos engañados. Como le decía yo el domingo, no ignorando ni la Escritura ni el poder de Dios en nuestras vidas. Entonces, una manera que nosotros no somos librados del engaño es conociendo la verdad. Por eso es que estamos, y la meta es estudiar y meditar la palabra libro por libro, para que cada día nosotros estemos conociendo más todo lo que el Señor desea hacer. Dice: guardaos de los perros. Dice número 1, guardaos de los malos obreros. Número 2, guardaos de los mutiladores del cuerpo. No se refiere a 3 personas, sino se refiere a un solo tipo de persona. Cuando la Escritura dice guardaos de los perros, es una expresión bastante dura, que tal vez muchos, ¿verdad? Nos puede causar un tanto de shock el oír esta palabra y aplicada todavía hacia una persona. O muchas veces pueden salir todos los defensores de los animales, pero no me voy a meter en ese asunto. Lo que Pablo se refería a un tipo de animal que estaba vagando en la calle, comiendo basura, muchas veces contagiando a algunas otras personas con rabia, con enfermedades de diferentes tipos, porque comían alimentos descompuestos. En el tiempo de Pablo, en este tiempo, los perros, ¿verdad?, muchas veces andaban vagando, no como en nuestro tiempo, que casi tienen altares algunos perros, ¿verdad?, en algunas casas, ¿verdad?, que comen mejor que muchas personas, sino está hablando de ese tipo de animales. Y Pablo habla de esto acerca de los judíos, gente que había sido, que era como él, pero que estaban nuevamente visitando las iglesias,
tratando de volver a la gente a los antiguos ritos que el Señor, ¿verdad?, ya había hablado, a lo que era todo lo que eran, les llamaban judaizantes. Dígalo conmigo, judaizantes. El propósito de los judaizantes era que ellos venían nuevamente a las iglesias, a los lugares donde Pablo había predicado la palabra y les había dicho que la salvación era a través de la fe, que no eran necesarias las obras, sino solamente el creer en el Señor Jesucristo. Y esta gente nuevamente venía a la gente que ya había sido libre de la religiosidad, de todo esto, y les volvía a decir que tenían que nuevamente hacer todos estos ritos, todas estas cosas, y estaban contaminando la pureza de la doctrina, estaban amenazando, infectando a los nuevos creyentes. Entonces, para que Satanás no ganara ventaja alguna sobre los nuevos creyentes, Pablo advierte acerca de esos, dice la Escritura, malos obreros. Dice: guardaos de los malos obreros. Se refiere a gente que está enseñando una falsa doctrina centrada en hombres y no en Dios, no en la obra redentora de Jesucristo. Gálatas 1, verso 8 y 9 dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Lo enfatiza, 2 veces vuelve a hablar acerca de esto. Yo ya le he dicho las semanas pasadas acerca del verdadero evangelio, pero esta gente venía enseñando nuevamente que regresaran a todos esos ritos, a todas esas costumbres. Eran falsos maestros que estaban enfatizando la salvación por obras, cuando la salvación es por la fe en el Señor Jesucristo. Efesios nos dice, capítulo 2, verso 8 y 9. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y dice: y esto no de vosotros, pues es don. Con la palabra don significa regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Sí? La Escritura nos habla claramente acerca de lo importante que es que entendamos que la salvación es por fe. Dígalo conmigo: la salvación es por fe. ¿En quién? En Jesucristo. Nadie puede hacer nada, ninguna obra, para que a través de esa obra pueda ganarse la salvación. La salvación es por la fe. Ahora, una vez que tienes una fe genuina, entonces esa fe va acompañada de obras, pero nunca las obras son, ¿verdad?, un medio por el cual nosotros podamos llegar a la salvación. Entonces está hablando de tener cuidado. Dice: guárdense de los mutiladores del cuerpo. Esa palabra mutiladores del cuerpo se refiere en un sentido literal, porque andaban los judaizantes practicando o diciéndole a la gente que tenían que circuncidarse. ¿Sí? No voy a explicar, ¿verdad?, muy detenidamente, pero la circuncisión tiene que ver con mutilar una parte del cuerpo, pequeña, pero una parte del cuerpo. Entonces dice la Escritura: guardaos de los mutiladores, de los que están predicando la circuncisión, hablando que todo el que se circuncide, quien haga un acto religioso, entonces sería salvo. Practicando o hablándole a la gente de la importancia de los ritos, sin entender el trasfondo o lo espiritual o lo que había ahí adentro. Mire, la religiosidad nos lleva o lleva a la gente a practicar las cosas exteriormente sin tener ningún entendimiento ni nada sucediendo interiormente. La verdadera religión es la religión donde en el corazón suceden las cosas. El Señor, cuando estaba hablando de esa circuncisión, estaba hablando de una circuncisión del corazón. Pero estos judaizantes andaban tratando de convertir a la gente, tratando a que la gente volviera a los antiguos ritos.
El Señor hizo un pacto, usted lo puede ver con Abraham. El Señor hizo un pacto, ¿verdad?, con su pueblo, y ese pacto está hablando de un compromiso de Dios con su pueblo y de su pueblo con Él, pero nunca fue un requisito para la salvación. Pero los falsos maestros, los mutiladores del cuerpo, estaban enseñando falsas doctrinas y estaban llevando a la gente a que practicara esas falsas doctrinas. Como existían esos falsos maestros en ese tiempo, también existen falsos maestros en este tiempo. Y nosotros tenemos que tener cuidado, porque hay gente que se come todo lo que oye. Hay gente que escucha en internet de todo, oyen y se comen todo sin discernir, sin verlo a través de la palabra de Dios. Por eso la Escritura nos habla, ¿verdad? En 2 de Juan, capítulo 1, versos 10 y 11. Dice: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Tenemos que tener cuidado, la Escritura nos advierte acerca de esto. Para poder proseguir a la meta, para ser gente que comienza y llega hasta el final de la carrera, necesitamos tener cuidado de las falsas doctrinas, de los falsos maestros, de los engañadores que vienen tratando de engañar al verdadero creyente. La Escritura nos habla, dice el verso número 3, dice: porque nosotros somos, dice, la circuncisión, dice, los que en espíritu servimos a Dios. Dígalo conmigo: los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo, no teniendo confianza en la carne. Nos está hablando, aquí Pablo dice: nosotros somos, dice, la circuncisión. No está hablando en contra de ello, pero ¿a qué se estaba refiriendo? Se estaba refiriendo de una circuncisión en el corazón. Está hablando de una obra del Espíritu, no hecha por mano de hombre. Colosenses 2:11 dice: en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, la que es producida en el corazón. Romanos 2, verso 28 dice y 29: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente. Dígalo conmigo: interiormente. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza la cual no viene de los hombres sino de Dios. Entonces nos está hablando que el verdadero creyente es alguien que ha sucedido algo en su corazón, no solamente de una manera exterior, sino de una manera interior. Y esa circuncisión hablaba de una santidad y una separación del pueblo de Dios, ahora sirviendo al Señor, ¿sí? La Escritura nos dice ahí, dice: servimos a Dios, le servimos ahora en espíritu. El creyente tiene al Espíritu Santo, el cual obra dentro de él, y a través del Espíritu Santo nosotros podemos adorarle, podemos servirle y hacer todo lo que él desea. Juan 4 nos habla, ¿verdad?, que el Señor busca adoradores en espíritu y en verdad. Entonces lo que estos hombres estaban predicando era religión, era el volver a todas esas tradiciones y costumbres, cuando el Señor había venido para hacernos libres y vivir ahora una vida en una relación directa con el Señor Jesucristo, no en ritos religiosos, no en mandamientos de hombres. Isaías 29:13 dice esto, dice: pues el Señor: ¿por qué este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado? Isaías estaba hablando acerca de esto mismo, diciendo:
tengan cuidado, porque hay gente que me alaba nada más de palabra, pero no ha sido de corazón. Siguen mandamientos de hombres y no están siguiendo el mandamiento de Dios. Jesucristo a los fariseos los llamó hipócritas. ¿Por qué? Porque estaban nada más aparentando que seguían, aparentando que tenían limpieza, pero el Señor los veía como sepulcros blanqueados, porque adentro no estaban siguiéndolo, ¿sí? Dice ahí el verso 3, dice no teniendo confianza en la carne, no teniendo confianza en el yo. Pablo, una vez que conoció a Cristo, su yo, su confianza en la carne, él entendió que era una falsa confianza, que ya no tenía un provecho espiritual como antes le parecía. Su confianza ya no estaba en una persona, en una cosa o en un mérito religioso, sino solamente en la exclusiva obra de Cristo Jesús, en esa obra redentora de Cristo Jesús. Yo le decía de cuán importante es que entendamos de la obra de Cristo Jesús, de lo que Él ha hecho, que es suficiente. El problema es que muchas veces en nuestra carne, sí, que carne significa todo aquello que se opone a Dios, a veces en nuestra carne queremos, ¿verdad?, tratar de hacer lo que solamente puede suceder a través del Espíritu. Y Pablo estaba diciendo, entendiendo esto, ya no confío en mi carne, ahora confío en el Espíritu de Dios, en la obra de Cristo Jesús en su vida. Y esto, verso 4 dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dígalo conmigo, yo más. Dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Y ahí me voy a quedar, ¿sí? Pablo tenía muchas cosas por las cuales poder gloriarse en su carne. Por ejemplo, dice la Escritura, circuncidado al 8º día. Un mandamiento de los judíos era que al 8º día tenían que circuncidar a su hijo. Yo estaba leyendo en la mañana algunas cosas que era hasta el 8º día. El Señor habló que fuera el 8º día, porque hasta el 8º día un bebé tiene lo necesario, ¿verdad? De alguna manera los coagulantes, ya está maduro como para poder hacer la circuncisión sin que muriera. Ahora a los bebés les pueden hacer una circuncisión, pero hay medicamentos que son coagulantes que hacen que rápidamente pueda sanar. Pero el Señor, aún en detalles en eso, habló que hasta el 8º día. Y los padres de Pablo, al 8º día, rigurosamente le habían circuncidado. Imagínense, ¿verdad? Pablo sí era de cuna cristiana. Y luego dice, luego habla diciendo del linaje de Israel. Pablo era descendiente directo de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Saben lo que eso era para un judío? Era garantizada la salvación. Muchos judíos creían que por ser judíos tenían pase directo al cielo. Y él era descendiente directo de Abraham. Entonces imagínense en este sentido lo que era para él. No era del linaje mezclado de Israel, era judío puramente, no era un prosélito, no era alguien que se había hecho judío, era judío y formaba de parte de ese linaje desde su nacimiento. Dice de la tribu de Benjamín. La tribu de Benjamín ocupaba un lugar especial dentro de la aristocracia de Israel. La tribu de Benjamín era lo más nice, ¿verdad? Si así me lo permite que pueda usted imaginar. Ser parte de la tribu de Benjamín era ser parte de alguna manera una tribu especial. ¿Sabe por qué? Benjamín había nacido en tierra prometida. Benjamín ni siquiera conocieron el desierto. Y esto para ellos era un orgullo.
La tribu de Benjamín de ahí venía el primer rey de Israel, Saúl. Entonces ellos eran lo más que se puede imaginar ahí, se sentían muy especiales. De esa tribu era Pablo. Dice hebreo de hebreos. Pablo hablaba el hebreo y conocía todas las costumbres judías, porque eso era. Sabía bien de la fe judía. Pablo, ¿verdad?, había sido instruido a los pies de Gamaliel, ¿sí? El profeta, uno de los fariseos, gran maestros, Gamaliel, ¿sí?, le había instruido. Si usted lee, una vez que Pablo se convierte, dice que estuvo a los pies de este maestro siendo enseñado. Pablo, en cuanto a educación, tenía un nivel alto. Y todo esto, dice, no que no valga, porque no estaba diciendo que no valiera, sino que todo eso no era ni comparable con ahora conocer a Cristo. Dice en cuanto a la ley, fariseo. Había 3 grupos políticos en ese tiempo: los fariseos, los saduceos y los esenios. 3 partidos políticos, como PRI, PAN y PRD, ¿verdad? Algo así. Eran toda una mafia. Y los fariseos eran los peores, rígidos, los más apegados a la ley. Ellos habían interpretado la ley a su manera y habían dado mandamientos de hombres basados en su tradición, y ellos exigían la observancia y cumplimiento de estos mandamientos. ¿Sabe cuántos mandamientos eran? 613 mandamientos. Pero no queda ahí. 248 exhortaciones y 365 prohibiciones. Dígalo conmigo, wow. Voltéate con la persona que está a tu lado y dile, a ver, dime los 10 mandamientos. ¿Se imagina? Nada más para sabérselos. Nada más para sabérselos. Todo era, no puedes, no debes, no esto, no el otro. Todo eso era. Y Pablo, escúcheme bien, por ejemplo, él lo había seguido, ahorita lo va a ver. Verso 6 dice: en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia; en cuanto a la justicia que es de la ley, irreprensible. ¿Sabe de qué se enorgullecía Pablo? ¿Sabe de qué? De haber matado cristianos. Cada vez que mataba a un cristiano, ponía una raya en su cinturón, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque él creía que servía a Dios matando creyentes. Es más, era un orgullo para él. Era tal su celo que era un orgullo para él ser perseguidor de los cristianos. ¿Y sabe qué? Lo hacía con una convicción sincera en su corazón. Creía que estaba en lo correcto. No era que fuera, ¿verdad?, estuviera haciendo algo mal. Él creía que así era un hombre celoso de su religión. Dice la Escritura, en cuanto a la ley, irreprensible. Pablo era irreprensible en cuanto a la ley. Él estaba diciendo, y era sincero, había procurado cumplir con cada uno de estos mandamientos. Tremendo. Cualquiera, ¿verdad?, podría decir, era un ejemplo superior de una vida religiosa. Y Pablo está diciendo, todo eso no me sirvió cuando conocí a Cristo. Cuando conocí a Cristo, ¿verdad?, dice, ¿quién eres, Señor? ¿Se puede imaginar esto? No conocía al Señor de la gracia, de la misericordia, pero una vez que lo conoció,
Lo que Él quería era que otros lo conocieran y que no volvieran a la esclavitud de toda esta. 600, les vuelvo a decir, 613 mandamientos, 248 exhortaciones, 365 prohibiciones. Cuando Jesucristo viene con ellos, casi les dice: a ver, ¿qué lista nos vas a dar? Porque nosotros tenemos como de 1000 y tantos. Y el Señor les dice: 2 mandamientos. 2. Ama a Dios con todo tu corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está todo. Yo creo que se fueron para atrás, ¿verdad? Pero había gente que quería que todos volvieran a todo esto. Él no confiaba en todos esos logros de su vida religiosa, aunque había sido irreprensible, sinceramente, no había confiado más en eso. Sí, dice verso 7, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, dígalo conmigo, ganancia, y las he estimado como pérdida, dígalo conmigo, pérdida, por amor de Cristo. Mire, esto de que haber sido circuncidado, del linaje de David, todo lo que él dice, no es que fueran malos en sí mismo todo esto. Yo creo que todo esto le sirvió a Pablo, fue parte de su formación. Pero él estaba diciendo: todo eso que yo consideraba ganancia, ahora lo considero como pérdida para poder tomar todo lo que en verdad es ganancia. Lo que es Cristo Jesús, todo lo que es. Y muchas veces, ¿verdad?, nosotros nos aferramos a pensamientos, a ideas que muchas veces han sido equivocadas, que no nos han funcionado en la vida. Y tenemos que entender todo lo que Él es y ahora lo que Él hace en nuestras vidas. Y dice: yo lo considero como ganancia. Pablo, ¿verdad? Hubo un momento donde lo llevan preso y estaban sufriendo un naufragio. Y Pablo les dice: tienen que botar toda la carga al mar y entonces nos vamos a salvar. ¿Recuerda usted esta parte de la escritura en el libro de Hechos? Pues Pablo en su vida botó toda su carga religiosa, todo su lastre religioso para llegar al puerto seguro de la salvación a través de la fe. A través de la fe en el Señor Jesucristo. Dice: ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por lo cual, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle, el poder de su resurrección, la participación de sus padecimientos, llegando a Él, a ser semejante a Él en su muerte. Conocer a Cristo tiene que ver, al conocer a Cristo requiere de renuncia pasada, presente y futura. Pablo estaba diciendo, ¿verdad? Yo he renunciado a todo esto porque ahora sé que tengo algo mucho mejor. Ahora sé que tengo algo mucho mejor. Y mire, más que nada nos está hablando de no quedarnos estáticos, de no conformarnos con el pasado, con lo que fue, sino él dice, no pretendo ya haberlo ya alcanzado. El problema es que hay muchos que creen que ya lo han alcanzado. Dicen: ni que sea perfecto. ¿De qué está hablando? Está hablando que todo esto iba a ser un trampolín. Todas sus experiencias pasadas, ¿verdad?, solamente iban a ser un trampolín para saltar a las experiencias mayores y más profundas de conocer a Cristo. Conocer a Cristo es ganancia, es algo mucho, mucho mejor, ¿sí? Pero es necesario renunciar a lo que está atrás para tomar lo que viene hacia adelante. La vida en Cristo no es una continuación de nuestra vida pasada, ahora con más reglas, con más costumbres, sino es una vida nueva, una vida diferente. Por eso dice Romanos 5:1: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios
por medio del Señor Jesucristo. Entonces nos habla ahí de esa experiencia, dice la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Es un eco, ¿verdad? De lo que dice Jeremías 9:23, cuando dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Dice: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. Dígalo conmigo: en entender y conocer que yo soy Jehová, y hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Para estas cosas quiero, dice, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Dice: alábese ahora en entender, en conocer quién es Dios, quién es Él. Dice: la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Jeremías comprendía la superioridad de conocer a Cristo, de conocer quién era Él, todo lo que Él desea hacer en nuestras vidas. Dice la Escritura: a fin de conocerle. Esta palabra describe el sentir del apóstol. ¿Qué era lo que él quería? Dígalo conmigo: ¿qué quería? Quería ir más adentro. Quería conocerle mucho, mucho mejor, mucho más. Aunque Pablo estaba satisfecho de conocerle, también estaba insatisfecho. No crea que es locura, ¿verdad? Cuando tú conoces a Cristo, estás satisfecho, pero a la vez insatisfecho. ¿Sí me entiende? Dices: gracias por todo lo que me has dado, pero también gracias por todo lo que Él desea darnos, por todo lo que Él desea que podamos experimentar. Ezequiel, cuando habla de un río de Dios, habla de alguien que está a la orilla del río, habla de alguien que está hasta las rodillas, hasta la cintura o nadando. David dice: como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, mi alma. Entonces es una satisfacción que te lleva también a una insatisfacción por querer más de Él, por conocerle. Dice: por conocer el poder de su resurrección. ¿Conoce usted el poder de Dios? ¿Conoce usted los padecimientos de Dios? ¿Conoce usted la semejanza, la obra de transformación de Él en su muerte, que viene a ser una realidad en nuestras vidas? Pablo nos está hablando de lo que es importante, del deseo de conocer a Dios de una forma, dígalo conmigo, personal, continua y progresiva. Personal, directo, tú y Dios. Continuo, toda la vida. Y progresivo porque va en aumento. Va en aumento. A la hora, nuestra nueva vida en Cristo tiene que ser una vida donde estás creciendo y experimentando a Dios en tu vida. En tu vida. La meta dice verso 12: no que lo haya ya alcanzado, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto. No es que fuera perfecto, pero anhelaba serlo. Esa palabra perfecto significa completo. La perfección tiene que ver con llegar a la meta. Un maestro en la palabra habla de la perfección en 3 etapas. Primera perfección, posicional. Una vez que vienes a Cristo, pasas de muerte a vida. Hebreos 10:14 dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Con una sola obra, con una sola ofrenda, con un solo sacrificio nos dio esa perfección posicional. Usted ha pasado, el verdadero creyente ha pasado de muerte a vida,
de injusticia a justicia a través de la fe. Segunda perfección, una perfección progresiva. ¿Sabe cuál es la meta como creyentes? Tenemos que madurar, llegar a la estatura del varón perfecto. Usted, la meta de Dios para su vida es que a través de una relación personal con Jesucristo, de conocerle, usted vaya madurando espiritualmente, usted vaya creciendo. A través de todo lo que estamos tratando de hacer, de las clases, de cada predicación, de todo el propósito es animarle a que usted siga creciendo, creciendo en la gracia, creciendo en lo que Dios desea hacer en su vida, perfeccionando lo que le falta. Nos ha dado los dones espirituales para poder terminar con lo que Él desea. Efesios 4:12 dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Le hago una pregunta: ¿está creciendo en la fe? ¿O ya dejó de crecer? ¿O ya llegó a un límite aceptable? ¿O ya es de los de Benjamín, verdad? Del grupo elite, de los meros, ¿verdad? Tercera, perfección definitiva. ¿Sabe a qué se refiere esto? Va a haber un día cuando el Señor venga por su pueblo, donde seremos perfeccionados definitivamente, completamente, donde Dios cambiará nuestro cuerpo terrenal ahora un cuerpo espiritual, ahora a una entrar a la plenitud de todo lo que Él desea. Mientras esto no sucedía, Pablo dice: prosigo a la meta. Dígalo conmigo: prosigo a la meta. ¿Qué tiene que ver con proseguir? Tiene que ver con no detenerse. Tiene que ver con seguir adelante en lo que el Señor ha hablado a nuestras vidas. La meta es madurar espiritualmente, crecer en Él. Si Jesús estuviera aquí ahorita, de alguna manera, como estuvo cuando estuvo así en vida, y la gente le preguntaba, ¿cuál es tu meta, Jesús? Él les diría: ir a la cruz. Ir a la cruz. Nuestra meta, ¿verdad?, es seguir a Cristo Jesús haciendo lo que Él desea. Por lo tanto, dice: olvidándome de lo que queda atrás. Dile a la persona que está a tu lado: olvídate de lo que queda atrás, haya sido bueno o haya sido malo. Y ahora dile: extiéndete a lo que está adelante. Cuando dice extiéndete, no sé si ha visto, ¿verdad?, cuando en esas carreras de olimpiadas, hay momentos donde ya el corredor dio todo y a veces por una nariz es que ganan. Como que se impulsan, meten la cabeza, casi se echan un clavado y así es como llegan. Dice: olvídate de lo que queda atrás y extiéndete a la meta. Pon todo tu ser, todo tu cuerpo, toda tu energía. Debemos de tener el deseo, el ánimo de continuar hasta alcanzar la meta. Escúcheme bien: no permita que se estanque su vida espiritual, recordando el pasado o disfrutando el presente. Repito, no se dé el permiso de estancarse recordando el pasado o disfrutando el presente. Algunos se quedaron atrás recordando, llorando de lo que pasó o anhelando lo que pasó atrás. Pero algunos otros están disfrutando lo que tienen y lo disfrutan tanto que se olvidan de todo lo que el Señor desea hacer. Pablo dice, verso 17:
Dice: hermanos, sed imitadores de mí. Mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis de nosotros. Primera cosa, necesitamos aprender de lo negativo. En la Biblia usted encuentra buenos ejemplos y malos ejemplos, ¿sí o no? Y tú puedes aprender de los malos ejemplos. Y lo que puedes aprender de los malos ejemplos es lo que no debes de hacer. Proverbios 24:30 dice: pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento, y aquí por toda ella había crecido los espinos y ortigas habían ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba destruida. Miré, dígalo conmigo, miré y lo puse en mi corazón. Lo vi, dígalo conmigo, lo vi y tomé consejo. Lo vi y tomé consejo. Podemos aprender de los fracasos de otros. No tiene que experimentar los propios. No queremos fracasar nosotros, ¿verdad? Y aprenderlo de una manera dura. Podemos aprender al ver eso que no tiene que ser, de alguna manera. 1 Corintios 10:6 dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Podemos aprender de lo positivo también. Podemos aprender de lo negativo, de lo que no se tiene que hacer, pero también podemos aprender de lo positivo. Pablo dice, verso 17, dice: sed imitadores de mí. Mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis de nosotros. Dice: imítenme a mí. Y no era un ególatra Pablo. No era que estaba diciendo: mírenme a mí, ¿verdad? Él estaba diciendo que pudieran ver el ejemplo que Él les había dado y pudieran seguir un buen ejemplo. Hay buenos ejemplos con los cuales podemos nosotros ver. Hay biografías de hombres de Dios que usted puede leer, le pueden animar. Hay buenos ejemplos vivos. Es más, escúcheme bien, podemos aprender de otros creyentes. Podemos aprender de otros creyentes. Siempre hay alguien que está deseando un ejemplo de alguien a quien seguir. Tú puedes ser un buen ejemplo para otros creyentes. Si tienes temor de Dios en tu vida, tú puedes ser un escalón. Dile conmigo, dile a la persona que está a tu lado: un escalón o una piedra. Un escalón donde suban a otro nivel, o una piedra donde tropiecen. ¿Qué queremos ser? Escalones, ¿verdad? Para poder seguir subiendo. Verso 18: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz. Bueno, ya no les dijo tan feo como al principio, ¿verdad? Verso 2, ¿verdad? Pero dice: son enemigos de la cruz. Pasó de los buenos ejemplos, regresó a los malos ejemplos. Dice el verso 18, dice: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije, dice, muchas veces, y aún ahora os digo llorando, que son enemigos de la cruz. Verso 19: el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, y solo piensan en lo terrenal. Dice: cuyo Dios es el vientre. No están interesados en lo justo o en lo injusto, sino en lo que quieren y en lo que sienten, en lo que desean. Esclavos de sus apetitos. Dice: su gloria es su vergüenza. Se jactan, Pablo está diciendo, se jactan de lo que deberían avergonzarse.
Sienten satisfacción y vanagloria de lo que deberían de tener pena, de llorar por ello. Hay gente que se gloría de su vida sensual desordenada. ¿Sí o no? Hay gente que se gloría de su infidelidad en el matrimonio, de su falta de honradez, de su inmoralidad, de un vocabulario obsceno, de malas acciones. Se glorían de ello en lugar de tener pena y de sentirse avergonzados, se glorían en ello, de ello. Dice segunda de Pedro 2:13, dice, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites de cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Dice, solo piensan en lo terrenal. Esto de solo piensan en lo terrenal está hablando de estar centrados en lo material y en lo temporal. Aquí como que esto, ¿verdad? Como que nos pasa a traer un poquito a nosotros, ¿verdad? Dile a la persona que está a tu lado, ahí te hablan, de lo material y lo temporal. Está hablando de alguien que sacrifica lo eterno en el altar de lo temporal. Está hablando de que alguien que sacrifica lo eterno, lo que vale la pena, en un altar temporal. La palabra nos habla, ¿verdad?, de Saúl, ¿verdad?, buscando, queriendo un plato de lentejas, prefiriendo eso que la bendición de Dios, que lo que el Señor quería dar a su vida. Dice la Escritura en Colosenses, sí pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. ¿Por qué dice buscad las cosas de arriba? No está hablando del segundo piso de algunas tiendas comerciales, ¿verdad? Está hablando de buscar lo eterno, donde está Cristo sentado a la diestra. Poned la mira, apuntadle a las cosas de arriba y no a las de la tierra. Y bueno, la Escritura habla del fin que será para todos estos, del fin que vendrá. Dice, y el fin de los cuales será perdición. Luego dice el verso 20, mas nuestra ciudadanía, léalo conmigo, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Dice, de donde también esperamos al Salvador y al Señor Jesucristo. Él les recuerda, pertenecen al cielo, no a esta tierra. Dile a la persona que está a tu lado, eres ciudadano del cielo, o debes ser ciudadano del cielo, si has puesto tu fe en Jesucristo y has, en verdad le has conocido, eres ciudadano del cielo. Los filipenses, escúchenme bien, eran ciudadanos romanos, y como ciudadanos romanos tenían privilegios de su ciudadanía. Pablo, ¿verdad?, cuando va a ser encarcelado, él dice que era ciudadano romano, y cuando él dice que es ciudadano romano, se le cuadran. ¿Por qué? Porque tenían privilegios por ser ciudadano romano. Es más, llegaban al punto, yo estaba leyendo ahorita en la mañana, ayer, que llegaban a nombrar al emperador César como Salvador. Cuando veían a César, le nombraban Salvador. Y Pablo les dice, ya no son ciudadanos romanos. Es más, eso ya ni vale. Ahora son ciudadanos del cielo. Ahora pertenecen a un lugar mejor. Ahora sus privilegios son mucho más grandes que los de un ciudadano romano. Ahora son parte de la ciudadanía celestial. Por eso la Escritura nos dice en primera de Pedro 2:11, dice, amados, os ruego como a extranjeros y a peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales, que dice
que batallan contra el alma, que batallan contra el alma. Ahora nuestra fuente de gozo es Él, es Él. ¿Recuerda usted cuando el Señor manda a los discípulos, ¿verdad? Y les dice, vayan y prediquen la palabra, y ellos regresan contentos? Si me ayudan con el piano, por favor. Regresan contentos, ¿verdad? Diciendo, Señor, se nos sujetan los demonios. Y el Señor les dice, eso no es lo importante. Gócense, lo importante es que están ustedes escritos en el libro de la vida. Lo importante es que son ahora miembros de la ciudadanía del cielo. ¿Sí? Por eso dice la Escritura, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Les estaba diciendo a los filipenses, su Salvador no es César, su Salvador no es un político. Dile a la persona que está a tu lado, tu Salvador no es un político. Tu Salvador es Cristo. Dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Esperamos al Salvador. Dice la Escritura, seremos transformados a su gloria, a su semejanza. Pasaremos de un cuerpo de humillación a un cuerpo, dice la Escritura, transformado a través del poder de Dios. Dice 1 Corintios 15:53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorruptible, esto mortal se vista de inmortalidad. ¿A qué se refiere? Se refiere a un cuerpo natural que se ha vestido de uno incorruptible, ¿sí? De uno inmortal. El resultado es, ¿verdad?, un cuerpo glorificado. La Biblia habla cuando Cristo resucitó, ¿verdad? Aunque lo reconocieron, lo vieron, Él ahora tenía un cuerpo glorificado, vestido de esa inmortalidad. Dice la Escritura, esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Pablo está diciendo, la meta de un cristiano es Cristo. Y la meta de un cristiano, lo que espera un creyente, es también su segunda venida. Cristo vino por primera vez y vino haciéndose hombre. Cristo ya vino la primera vez, pero también lo que tenemos que entender es que Cristo viene por segunda ocasión. Amén. Viene por segunda ocasión. Por eso dice, a fin de conocerle. Por eso dice, olvidándome de lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Entendiendo que esperamos ese día, esperamos ese momento, anhelamos ese día donde seremos completamente perfeccionados, donde será una perfección completa, definitiva. Esperamos al Señor. Dice Tesalonicenses 5:3, 1 Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida del Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Efesios dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en este mundo, antes de conocerle. Tesalonicenses dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Hablando de los que murieron o durmieron en Cristo Jesús, para ser despertados cuando Él venga. ¿Por qué no cierra sus ojos un momento, por favor?
El mensaje fuerte que nos da este capítulo nos habla de que Él es nuestra meta. Nuestra meta tiene que ser conocerle. Nuestra meta tiene que ser conocer a Cristo, conocerle. Precioso, precioso, precioso Señor. Vamos a ponernos de pie, por favor. ¿Por qué no levantas tus manos al Señor? Precioso, 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 precioso. Señor, queremos conocerte. Queremos conocerte, Señor. Queremos, Señor, conocerte. Queremos proseguir a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Señor, nuestra porción eres tú, nuestro premio eres tú, nuestra meta eres tú, Señor. Nuestro anhelo, nuestro deseo eres tú. Eres tú, Señor. ¿Cuántas cosas para nosotros eran ganancia? ¿Cuántas cosas eran cosas por las cuales nos gloriábamos? Las presumíamos, nos sentíamos orgullosos de todo eso. Pero al conocer a Cristo, al ver al Dios de gloria, todo queda sin valor ante tal luz, ante tal belleza. Precioso, precioso, precioso. Señor, yo levanto a cada hombre, a cada mujer en este lugar. Yo te pido, Señor, yo te pido que tú nos ayudes, Señor. Yo te pido, Señor, que cada uno prosiga la meta, prosiga al premio. Yo te pido que cada uno podamos olvidarnos de lo que queda atrás. Que ninguno pretenda haberlo ya alcanzado. Sino que entienda que tiene que proseguir hacia adelante, hacia la meta. Señor, gracias por satisfacer a nuestra vida y gracias también por la insatisfacción, por la santa insatisfacción que también has puesto en nuestros corazones para extendernos a lo que está hacia adelante. Señor, que ninguno piense que ya la hizo, que ya lo alcanzó y se quede mirando atrás o disfrutando el presente y no extendiéndose hacia adelante. Señor, ven sobre nosotros. Líbranos, Señor. Te pedimos que nos libres del engaño. Líbranos, Señor, de los malos obreros, de los mutiladores del cuerpo. Líbranos de los enemigos de la cruz. Líbranos, Señor, de un evangelio corrompido. Haznos gente que entiende, que ve, que comprende, que no ignora ni las escrituras ni el poder de Dios. Por lo tanto, no es fácilmente engañado. Alguien que entiende, alguien que ve ahora lo que es importante. Precioso, 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 Señor. Ven sobre nosotros,
ven sobre nosotros. Alza tus manos y dile: ven, ven sobre mí, ven a mi vida, acércate, acércate. Dile: yo me acerco a ti, Señor, yo me acerco a ti en alabanza, en adoración. Revélate en nuestras vidas, Señor. Yo te pido que esta palabra, que es tremenda esta palabra, que pueda, Señor, abrirnos los ojos. Señor, te lo pido, abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento, para que dejemos de estar sacrificando lo eterno en un altar de lo temporal, Señor. Señor, ayúdanos, ayúdanos por favor a no enfocarnos en lo material, en lo temporal, y olvidarnos de lo eterno, olvidarnos de lo que vale la pena. Señor, precioso, 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 que cada uno mire a Cristo, que cada uno mire a Cristo, que cada uno mire a Cristo, que cada uno pueda ver que todo lo que necesitamos es a Cristo, a un Cristo resucitado, que cada uno pueda conocer el poder de su resurrección, también sus padecimientos, Señor, en el nombre de Jesús. Precioso, 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 precioso. Dice: a fin de conocerle el poder de su resurrección, la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Ven, 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 Señor. Yo sé que hay mucho hacia adelante. Yo sé que hay mucho hacia adelante. Yo sé que hay mucho que tú quieres hacer, que quieres revelarte a nuestras vidas. Señor, nos sacudimos todo conformismo, nos sacudimos, Señor, todo estancamiento. Dile: sacudo de mi vida todo estancamiento, Señor. Todo estancamiento espiritual nos lo sacudimos, Señor. No queremos detenernos en este caminar. Por eso Pablo dice: prosigo, porque la vida cristiana consigue en proseguir, seguir caminando, extenderte, esforzarte, no en tu carne, sino en la gracia de Dios, para poder asirse del premio, tomar la meta y no soltarnos de ella. Precioso, precioso, precioso. Ven, 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 ven sobre tu pueblo, ven sobre tu iglesia. Dile: ven sobre nosotros, ven sobre nosotros. Dile: Señor, deseo seguir creciendo, deseo seguir madurando. Sé que la vida en Cristo también tiene que ver en ese perfeccionamiento donde seguimos creciendo, seguimos madurando, seguimos avanzando, Señor. Que ninguno deje de crecer, que ninguno deje de crecer, Señor. Señor, todo lo que ha estado deteniendo el crecimiento en nuestras vidas, nos lo sacudimos. Toda pereza, toda flojera, todo adormecimiento espiritual, nos lo sacudimos, Señor. Y con fe, Señor, con fe miramos la promesa, esperando al Salvador, esperando al verdadero Salvador. Nuestro Salvador no es un hombre. Nuestra ciudadanía no es una ciudadanía en la tierra, es una ciudadanía en el cielo. ¿De dónde viene nuestro socorro? Nuestro socorro viene de ti, Señor. Viene de Dios. Precioso, precioso, precioso. Amado, 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 amado. Te adoramos.
amar.